buenas a todos y Shalom. Vamos entonces a compartir la porción de estudio de esta semana, la Parashá, construyendo la Parashá. Esta semana tenemos Kitetzai, cuando salieres, o cuando salgas a la guerra. En esta porción de la Torá, la palabra nos muestra una gran cantidad de mandamientos y que son dichos por Moisés, por Moshe. Realmente lo interesante de, como lo hemos estado viendo en todas estas porciones de Deuteronomio o Barim, desde los mandamientos dados por Moisés son más cercanos con el hombre. Desde mi punto de vista personal, son más fáciles de ver y entender, cumpliendo el propósito de lo que está en la palabra, que a través de Moshe los mandamientos llegan de una manera más suave. Y aún mejor, también ocultando proféticamente que vendría un profeta que también emplearía más y que tuviera una llegada más cercana al pueblo. Bueno, realmente gran cantidad de mandamientos están aquí, gran cantidad de mandamientos de los 613 mandamientos que tiene el pueblo de Israel. Mm, Muy fáciles, como más fáciles de aplicar a la vida diaria. Es más, el mismo Moisés dice en este libro, en este caso en la porción anterior, que cuando te fuese algo difícil de entender, ve a los jueces y establece los jueces levitas para que les ayude al pueblo a entender aquellas partes de la dificultad que sean difíciles para entender si alguien no conoce del todo la ley. Perdón, no había dicho antes, pero esta porción de la palabra está desde 21, Deuteronomio 21:10 al 25:19. Y entonces, siguiendo avanzando con estos mandamientos que hablan de cuando salieres, cuando salgas a la guerra, eh, el- en toda la porción de la palabra se revisa muchas veces el tema de la convivencia y muchas veces el tema marital, matrimonial, de la vida marital del hombre. Mínimo unas 5 veces se toca temas alrededor de esto. Por ejemplo, empieza diciendo, cuando salgas a la guerra y entre los cautivos veas una mujer hermosa y la codicies, entonces ya empieza a establecer mandamientos respecto de cómo un hombre debe acercarse allí a esa mujer que codició dentro de los derrotados de su guerra. También qué pasa cuando un hombre busque a una mujer virgen dentro de su pueblo Israel, también hay mandamientos. También qué pasa si la ve en el campo, si la ve en la ciudad, si la seduce. ¿Qué pasa si se acerca a una mujer que está comprometida y comete adulterio? Y también qué pasa con los hombres en situaciones que cuando por condiciones de su mente o condiciones de su diario en la noche se encuentran con una impureza nocturna. Muchos mandamientos de estos se presentan en esta porción, también en Levirato. ¿Qué pasa cuando un hombre muere y deja a su esposa? Su esposa debería casarse con su hermano. También la prohibición de las rameras, de los sodomitas dentro del pueblo. También da mandamiento acerca del divorcio. Bueno, en general muchas cosas acerca de la vida marital del hombre. ¿Y qué pasa si un hombre se divorcia? A raíz de eso una mujer no puede volverse a casar con la misma mujer. Y en general muchos más mandamientos de la vida diaria, del trato con el extranjero, el huérfano, la viuda, de qué pasa con el zará, qué pasa con mandamientos acerca de robo, mandamientos también acerca de los animales, si un buey se pierde, del arado, de cómo arar. Y ante todo también esta porción de la palabra incluye el mandamiento de los tzitzit, de los flequillos para que el hombre los porte, les recuerda para que lo vea. Bueno, todos estos mandamientos de la vida de Israel, en todos ellos podemos ver que siempre fueron los objetos de debate también en la vida del segundo profeta. Todos estos mandamientos que llegaron de una manera tan fácil de entender, tan bien explicadas por parte de Moisés, siempre fueron estudio de la palabra dentro del pueblo y en la vida del segundo profeta, cuando leemos esta porción de la palabra, nos encontramos, podemos transportarnos a Yeshua, al Mesías, debatiendo respecto de ellos, debatiendo acerca de qué pasa en la resurrección de los muertos cuando una mujer se ha casado con más de un hermano, por qué acá, qué pasa, podemos divorciarnos o no, si Moisés ordenó. Entonces, podemos ir leyendo toda esta palabra y imaginándolo a él, debatiendo en todas estas ideas. Pero bueno, toda esta palabra que está aquí no es en vano. Voy entonces a entrar un poco en cómo comienza la palabra. Dice, cuando salgas a la guerra, cuando sales a la guerra contra tus enemigos, y leo, perdón, cito para ustedes Deuteronomio 21:10. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Eterno tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio.
y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrá llegarte ahí y tú serás su marido y ella será tu mujer. Bueno, curioso mandamiento, curiosa enseñanza allí y bueno, podríamos pensarla cómo se aplicaría a la vida de hoy, podría sonar fuerte, podría sonar pesado, pero curioso que empiezan a dar el mandamiento Israel: cuando salgas a la guerra, ten cuidado de tus ojos y de todos esos deseos que te vienen al corazón porque vas a codiciar. Y en toda esta misma porción de la palabra incluye el mandamiento de los tzitzit, del cuidarse de la vista. Me puse a pensar y encontré un texto de la palabra donde se recogen varios textos, o perdón, se recogen varias escenas que parecen incumplen varios mandamientos que están aquí en la palabra. Varios mandamientos que están aquí en la palabra. Ya, ya se los quiero comentar. Esto está en 2 Samuel capítulo 11. No sé si alguno se imagine cuál es esta historia. Segundo Samuel capítulo 11 relata la historia de, y solo voy a leer un verso. Sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Curiosamente, el rey David, un hombre del que tenemos muchas historias tan enriquecedoras, y un hombre que luchó en el mundo espiritual y luchó en el mundo físico contra la adversidad. Una tarde se durmió. Mientras el pueblo Israel estaba en batalla, el rey David estaba descansando y durmió esa tarde, curiosamente. No en la noche, sino en una tarde. Y cuando se paró de la tarde, vio a una mujer y la codició. Y a raíz de eso empezaron a pasar unas cosas. Muchos de los mandamientos que acá en esta Torah están se violaron. Por ejemplo, en esta porción de la palabra, y no lo dije, hay un mandamiento de que cuando un hombre se tome una mujer, no vaya a la guerra durante un año para que la disfrute. Y entonces, es curioso, no sé si el marido de Betsabé, que es Urías, que es la historia que viene a suceder luego después de que David ve, porque David, la mujer que vio por el terrado, que vio desde el terrado fue a Betsabé, la mujer de Urías. No sé, pero me parece curioso que era uno de los valientes de David, pero quién sabe si estaba recién casado, no lo sé. Pero este hombre fue llevado a la guerra y murió y no disfrutó más de su mujer. Rey David tomó una mujer que no era la suya, aunque debía haber, por mandamiento debía haber muerto, no murió. Entonces, curiosamente David aquí, un día que se durmió, entró en varios pecados que trajeron una gran desgracia para él. El hombre que en el mundo físico tenía muchas derrotas, el día que se escribió en el mundo espiritual, le tocó esta vez afrontar la derrota de él, perdón, el que tenía muchas victorias. Cuando leemos la historia de David en 1 Samuel, en el capítulo 16, se dice que David eh, tocaba el arpa y el demonio o el espíritu que afligía al rey Saúl huía cuando David tocaba el arpa. David lo destruía en el mundo espiritual. Y un capítulo siguiente, en el capítulo 17, David destruye a un gigante, a Goliat. David destruye en el mundo espiritual y destruye en el mundo físico. Pero aquí, un día se durmió. Se durmió y vinieron toda esta cantidad de pecados y esta cantidad de males. Lo que no pudieron hacer los enemigos de David, lo hizo la adversidad a través del pecado. Y empezó a destruir la casa de David, a menguar la casa de David. Qué curioso, entonces quiero enfocarme un poco en el dormir y en el codiciar. El codiciar es no quiero extenderme tanto, pero el codiciar me parece curioso que es uno de los 10 mandamientos de la ley, de las 10 palabras, que es el muy íntimo, el más, el que alguien puede aparentarlo ser, pero lo tiene en lo íntimo del corazón. Algunos otros mandamientos como el asesinar, el robar, se hacen hacia afuera y bueno, y quedan en evidencia. También podríamos hablar de los de adoración al Eterno, que pueden quedar otros ocultos. Pero el codiciar a alguien puede hacerlo en lo interior de su mente. Y al final de esto quisiera hacerles esa pregunta para ustedes. ¿Qué sería el codiciar? ¿Cuándo se incumple ese mandamiento, el codiciar? O sea, ¿cuándo sé que estoy codiciando y cuando no estoy viendo aparentemente algo con buen proyecto, con buenos ojos, con buen propósito? Cuando el querer un carro es una codicia y cuando el querer un carro es algo bueno. Entonces les extendería esa pregunta. La repito, que cuando diferencio entre codiciar algo a querer algo. ¿Quiero una casa o codicio una casa? Esta es una pregunta que dejaría aquí en la mesa para el final del comentario. Y se me vino a la mente algo que hablamos ayer en el estudio del Shabbat. Es, bueno, ¿por qué Jesús, en su momento de más angustia, cuando estaba en Getsemaní orando, les dijo a sus discípulos: velen y oren para que no entren en tentación? Decíamos, pero si estaban con él, habían estado con él toda la tarde, habían comido con él,
Él había estado compartiendo, ahora se van a orar y ya podría ser muy tarde en la noche, tal vez de madrugada, y él les dice, velen y oren porque pueden entrar en tentación. Y parece el consejo que se le dice a un soldado a estos soldados que salieron a la batalla. Cuando salgas a la guerra, vela y ora, vela y está despierto porque puedes entrar en tentación. Algunos dos textos más para concluir. Esta misma escena está en Marcos 14:36, dice algo así. Y decía, Yeshua el Mesías decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no es lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, sí, a Kefa, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora tan siquiera? Vela y ora para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad se dispone, está dispuesto, pero la carne es débil. Hablando de dichos que a veces decimos en la vida común, bueno, y hay uno que se dice en la vida común, la carne es débil. Yeshua lo recalcó, la carne es débil. Oren, velen. Curiosamente, el día que David, el hombre que luchaba la guerra espiritual y las guerras del pueblo de Israel, las guerras físicas, el día que se durmió, vean todo lo que pasó. El día que durmió una tarde, tomó una siesta una tarde, no parece tan negativo tomar esa siesta a la tarde, pero miren ese descuido donde terminó. Esta misma escena en el libro de Lucas tiene un pequeño aporte adicional que me parece enriquecedor, que es que Jesús oraba y oraba, a pesar de que ellos los encontró durmiendo, y dice que Dios envió un ángel que lo fortaleció. Curiosamente, la misma escena está en Lucas, capítulo 22, 43, y un ángel de Dios lo fortaleció. El que vele y ora, si de pronto no ve una respuesta desde el mundo, desde el punto de vista físico de los hombres, Dios puede enviar respuesta del cielo para fortalecer. Eso fue algo que enfrentó y que Yeshua, nuestro Señor, se fortaleció en él. Y un día escuché a un predicador decir algo así respecto del velad y de orad y de combatir los deseos de la carne. Decir que Pablo le tendría más miedo a su propia carne que al adversario. Porque mismo Pablo dice en Gálatas 5:19, en Filipenses 3:12, varias veces recalca que no sea él mismo, entonces él no vaya a fallar, que él no puede descuidarse, que él mismo combate su cuerpo y los deseos de su carne, no sea que él mismo enseñando, mañana vaya a verse él caído. Y el consejo entonces sería, bueno, batallar contra los deseos de la carne, velando y orando. Y en esta porción de la palabra donde hay seducciones, hay encantos, hay que tener cuidado con lo que nos seduzca. Les comparto un texto también de Jeremías 27, capítulo 20, verso 7. Jeremías le dice al Eterno, me seduciste. Y la palabra que está ahí, me seduciste, es la misma que está en Deuteronomio cuando dice que un hombre seduzca a una virgen y se acueste con ella. Entonces, más bien, dejémonos seducir por el Eterno y seamos fieles a Él. Ahí quiero concluir y ese es el pequeño comentario. Espero haya sido de agrado y no haya sido tan largo y haya sido agradable para la lectura. Entonces, dejo la participación libre. Adelante, hermano. Mira que ese comentario me trajo a memoria algo, ¿no? Vemos el texto en literal y aparentemente es un soldado con una mujer que era parte de un pueblo de otro ejército. Pero si nosotros vamos a verlos un poco más a profundidad con respecto a lo que tú hablas de Pablo, los consejos que muestran y todo como él se da a la imagen de ser ese soldado. Todos nosotros podemos ser día tras día soldados, ¿sí? Y la mujer que se ve atractiva a los ojos es nuestra inclinación al mal. Y el Eterno dice, espera un momento, le dice a este soldado, espera un momento, mira a la mujer, tómala, llévala a la casa, vas a empezar a hacer esto, las uñas, vas a mirar su cabello y vas a dejar que pase el tiempo y con el tiempo vas a mirar si definitivamente es atractiva o no a tus ojos. Y nosotros deberíamos inspeccionar esa belleza, que a veces es una belleza oculta, el Yetzer Hara, la inclinación a nuestro mal quiere llevarnos a veces a ver cosas atractivas que a los ojos del Eterno no son atractivas y debemos cuidarnos. Y cómo nos cuidamos nosotros cuando inspeccionamos y miramos mucho más allá de lo que aparentemente es bello y tiene esa figura atractiva a nuestros ojos. Y definitivamente esto sucede cuando le pasa lo mismo a nuestra vida que en el tiempo de David. David durmió. Cuando nosotros nos damos esos descansos espirituales en nuestra cotidianidad,
podemos tener la tendencia a empezar a observar de una forma distinta. Cuando salgas a la guerra nos habla de que nosotros salimos todos los días a una guerra constante por las múltiples circunstancias y cosas que pasan a nuestro alrededor y debemos cuidarnos de cada una de ellas, en tener el discernimiento, en el estar despiertos y no dormidos en el espíritu para saber definitivamente si eso es atractivo no a nosotros, sino atractivo a los ojos del Eterno, como tú dijiste con el profeta Jeremías, ¿no? Me has cautivado, que sea el Eterno quien nos cautive y nos muestre si de verdad eso que posiblemente a nuestros ojos físicos es atractivo, para Él también lo sería o no. Entonces, qué hermoso poder ver esto, que el Eterno nos ayude y nos dé la fortaleza para no menguar a nuestros deseos ni a nuestros placeres, no solo carnales, sino a los instintos espirituales que quieren atacarnos y quieren plasmarse después en este ámbito penal para hacernos caer en pecado. Adelante, hermano. Shalom. Un aporte muy importante de mi hermano es de que por encima literalmente de la letra que dice que los soldados deben de ir a la guerra, o los soldados que estamos combatiendo, estamos en la guerra, y que dentro de la guerra nos fijemos en una mujer del mismo combate, pero también nos podemos ir a lo espiritual y nos podemos regresar en esa misma guerra, en esa misma batalla, que un aporte muy importante que dio el hermano José, de que dependiendo lo de nuestros ojos que veamos nos puede hacer caer en pecado también. Entonces nos vamos a la guerra o la cautividad cuando, en este, para mí me representa, la cautividad cuando tuvo el pueblo en Egipto, cuando estaban en la esclavitud. Y para mí es semejante de que, por ejemplo, está en Levítico 14:9, de números 6, 9 y 8, 7, donde habla que cuando un soldado coja a una mujer y que la vaya a coger como esposa para él, que ella debe tener un mes de luto para llorar a sus padres y dejarse crecer las uñas y raparse para que quede en purificación y sea purificada en agua, así como nos habla Levítico y Números, de que y cuando ya ella haya pasado todo el luto y ya te purificada totalmente, el soldado debe darse cuenta si realmente les conviene o si realmente le agrada a esa esposa para tomarla. Y si no es agradable, la debe dejar ir. Entonces esto hace representar que nosotros también podemos estar en un Egipto, nosotros los soldados, que si nos fijan o miramos solamente carnal, vamos a quedar en una esclavitud. Y esto nos hace una representación de que tanto si el Eterno nos sacó del pueblo de Egipto con su poder y con su gloria y con su mano poderosa, debemos de también tener una purificación porque el Eterno también hizo que casi el séptimo día debería derraparse el hombre y purificarse. Entonces esto a la mujer le da un mes para que se rape y se tenga una purificación para que el soldado la pueda ver de un agrado agradable y que en el ámbito espiritual que no nos dejemos llevar por la vista, que no nos dejemos llevar por nuestros ojos, sino que todo sea venido por el Eterno. Hermano, muchas gracias, Carlos. A mí me parecía muy interesante algo, la parashá empieza a hablar como hacia soldados, ¿no? Soldado, la clave es que siga las órdenes. Y cuando mencionaba, hermano, el tema de Getsemaní, me pareció algo muy curioso. Venían de una festividad, acababan de alabar al Eterno, podríamos decir el ambiente espiritual era muy fuerte, pero el maestro recomienda precisamente velad y orad. Yo también inmediatamente cuando mi hermano mencionaba eso, me transporté, fue a la tentación del maestro al inicio de su ministerio. Creo que lo mencionabas cuando es fortalecido por el ángel, pero no menciona, o menciona en realidad algo clave, y es que el adversario lo dejó por un tiempo. Ese tiempo vuelve y curiosamente aparece otra vez ahí en Getsemaní, en el momento, o uno de los momentos más duros de nuestro maestro. Sin compasión quería hacerlo caer definitivamente y vuelve a atacarlo ahí.
Y curiosamente el pecado de la inmoralidad acá es muy grave. Curiosamente Pablo o la escritura nos dice, huyan de él, ¿sí? Ni siquiera enfréntenlo, huyan. Y también me acordaba de José. Día tras día la esposa de su amo venía a hacerlo caer, pero el día a día la resistía. Y cuando llegó un momento tuvo que huir. Entonces pienso que la clave acá es definitivamente seguir al pie de la letra como oficiales del ejército del Eterno las instrucciones que nuestro Padre nos dice. Y también no dejaba de pensar cuando mi hermano estaba leyendo las leyes de la guerra, el caso de David. Dice que según la tradición o los Ojasal dicen que David hizo una pausa en sus estudios, ¿sí? Para descansar un poco. Posiblemente ya había hecho un minjá, posiblemente no estaba estudiando Torah, pero hizo una pequeña pausa y en esa pausa de distracción vino su caída. Lo que me parece muy interesante es que todo este tema de cuando salgas a la guerra, veas una mujer de otro pueblo, parece que la Torah está recomendando como no aferrarse ahí, sino está como desalentando este tema. Creo que el mismo rey David vivió en carne propia lo que significó este tema más adelante. La parasha nos habla de un hijo contumaz y rebelde. Y pareciera que este fue el caso de que David se enamoró de una mujer prisionera de guerra, y de esa unión vino Absalón. Cuando Absalón mató a su otro hermano Amón, él huyó donde su abuelo, que era Talmai de Gesur. Entonces pareciera que todo se acomoda acá para la Torah o el Eterno a través de su Torah recomendarnos muchas cosas donde podemos poner y debemos poner nuestro corazón. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias, muy enriquecedor en la participación de cada uno y cada uno de su aporte, lo interesante de sus experiencias de vida y desde sus lecturas, cada uno va tomando una perspectiva diferente del mismo texto y cada uno de los que el Espíritu va revelando. Qué interesante. Y bueno, muchas gracias por su participación. ¿Alguien tiene algo más por decir? No me respondieron mi pregunta. Que cuando sé que es una codicia y cuando es un verdadero, una buena intención, porque ese mandamiento no codiciarás es un poco, y es el único que es en el corazón interno, pero cuando lo equilibro, cuando digo, no, ya estoy codiciando o cuando estoy haciendo algo bueno. Dice que, bueno, tenemos poco tiempo y nos toca cortar. Así que si alguien tiene algo por decir, bueno, adelante. Te respondo a la pregunta que me dices que qué momentos del deseo de codiciar. Para mí el deseo de codiciar es de cuando uno adquiere y el Eterno le ha proporcionado todo el sustento, pero resulta y le da hablemos del dinero, nos da una cierta cantidad de dinero, entonces ya nos tratamos de olvidar del que él nos dio la porción o que nos dio todo el sustento del dinero y entonces ya comenzamos a hacer negocios para otro lado. Entonces ya lo cogemos de ver de otra forma del deseo de la codicia. Entonces ya tengo dinero, quiero más, dentro a hacer negocios, comienzo a hacer unos pleitos como en la paracha anterior, que era el soborno. Ya comenzamos a hacer soborno, a entrar en sobornar personas por el dinero. Entonces entramos a una codicia del dinero. Entonces yo tengo dinero, quiero tener más dinero. Y también va para el pecado o la sexualidad también cuando tengo deseo de codicia de alguien que me dio una amistad, pero resulta que esa amistad no la puedo ver de un punto de amistad como una amistad, sino que de pronto tengo un deseo o una codicia ya de llegar a tener relaciones con esa persona. Entonces, pongo ese ejemplo también porque lo del dinero es lo mismo, o sea, similar a lo de una mujer, de ver la codicia de tener relaciones, e igualmente con el dinero lo mismo. Yo tengo dinero, quiero más, ya como tengo dinero, quiero ser más poderoso y me voy alejando de los caminos del eterno, entonces ya entro en unos deseos de codicia, de tener más y más, y ya no me importaría pasar por encima con el que sea, contar de tener el poder del dinero y de tener el deseo y la codicia de tener más fortuna y hacer cosas ya fuera de lo legal, fuera del concepto del eterno. Muchas gracias. Bien, pienso que la codicia sale, o mejor, se ve reflejada cuando la misma palabra nos dice, ¿no? Que cuando levantes un rey, procura que el rey no anhele y desee tener muchos carruajes, muchos caballos y muchas mujeres, porque esto lo va a llevar a que
este rey vuelva a llevar al pueblo a Egipto. Y creo que la codicia podemos basarla en esto, en cuando hay algo que a mí me impulsa a sacar un instinto que no viene directo del Eterno y me puede hacer caer de nuevo o hacer retroceder o llevarme a Egipto, a una esclavitud. Y eso es lo que hace la codicia. La codicia te lleva a una esclavitud. Entonces, en cualquier área económica, material, sentimental, nos lleva a las inclinaciones a hacer cosas que retroceden o hacen un decrecimiento en nuestra vida espiritual. Entonces ahí es cuando yo tengo que empezar a balancear y saber si estoy codiciando o no. Tengo un auto y ya no me siento satisfecho con este auto y lo compré hace un año y ya anhelo y deseo poder tomar o tener un auto muchísimo más caro y quiero después otro y quiero otro. ¿En qué punto yo estoy diciendo, venga, ya esto es una bendición, pero en qué momento ya estoy empezando es a codiciar, querer tener algo más? ¿Para qué quiero tener el otro? ¿Para ser importante, para ser bien visto, para ser visible? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Qué me impulsa realmente a tener eso o a querer eso que yo quiero proyectar? Pues posiblemente ahí es donde tenemos que hacer un balance, sentarnos y mirar si definitivamente mi corazón está siendo impulsado a la codicia, a llevarme por las cosas que me pueden hacer retroceder y caer de ese mundo espiritual, llevándome a un punto y a un mundo mucho más terrenal. Muchas gracias por la ampliación, mucha claridad. Bueno, bendito el Eterno, gracias a todos por el aporte. Que tengan muy buen resto de día y de tarde y que sea provechoso y podamos seguir fortaleciéndonos en la palabra. Ante todo, velemos y oremos, como fue el consejo que nos dio nuestro Señor.